Muy buenos días a todos. Vamos a partir en comité, luego vamos a dar inicio a la sesión oficial, pero darle la bienvenida a todos los presentes. Contarles que, como ustedes saben, hoy día ha decidido la comisión de manera unánime. Vamos a aprovechar que llegó nuestro senador Durresti. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Y tal como se acordó en la comisión anterior, continuamos con el análisis de los posibles prejuicios de carácter económico y social en relación con el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Medio Ambiente en contra de la empresa Nova Austral, Sociedad Anónima de la Comuna de Porvenir. Antes de partir con la exposición de los invitados, informar que está también presente, pero en línea, los sindicatos que solicitaron esta primera audiencia y pedirle a la secretaria si tiene cuenta, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. La cuenta son los siguientes documentos. Hay una solicitud del director ejecutivo de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, señor Pablo Verasaluce, con la que pide que se invite al presidente de la asociación, señor Carlos Odebrecht, para que exponga sobre la situación actual de la salmonicultura en la región de Magallanes en su dimensión ambiental. También se han recibido las excusas del gerente general de Nova Austral, Sociedad Anónima, señor Nicolás Larco, que informa que estará fuera del país hasta el día 18 de octubre, por lo que se ve imposibilitado de asistir a esta sesión a la que fue convocado. En virtud de lo anterior, solicita a la comisión que se le pueda invitar en otra fecha para informar sobre la situación actual de la empresa, lo que representa, así como dar cuenta también de los esfuerzos realizados durante los últimos 3 años. O sea, de la Asociación de Salmonicultores hay una solicitud y la excusa para que se reprograme en otra fecha al gerente general de Nova Austral. Eso es, señora presidenta. ¿Algún comentario a la cuenta? Senador. A mí lo que me preocupa es que sigamos ocupando sesiones para este tema, y porque además está el proyecto de José Durana relacionado con de las rompientes. No sé si solo, ahora si lo vamos a votar mañana y no sé si que tenemos que votar la próxima semana, pero ya 3 sesiones para un mismo tema me parece un exceso. Senador Durresti. Presidenta, en la misma línea, hoy día está citado, al menos de acuerdo a la invitación, está el subsecretario Julio Salas y su equipo legislativo, el abogado Don Omar León, ¿no? El superintendente de Medio Ambiente, que yo creo que es importante ratificar cuáles son los cargos que se han hecho, los sindicatos de trabajadores, los Rodrigo Valencia, y los recibimos la semana pasada y estuvimos ahí con el alcalde también de Porvenir, pero yo quiero reiterar, esta no es la comisión, esto es una comisión legislativa, nosotros no tenemos facultades fiscalizadoras, a diferencia de la Cámara de Diputados, entonces destinar 3 sesiones en que el presidente de la agrupación de salmones, no sé cuánto, creo que es un exceso. Nosotros deberíamos dar una opinión, al menos al ser una comisión de medio ambiente, yo creo que es importante escuchar, a mí me interesa más que todo escuchar al superintendente de medio ambiente, que nos explique cuál es la gravedad, la magnitud, cuál es el procedimiento, validar lo que hace la superintendencia, conociendo su trayectoria, si ha dictado estas infracciones en la gravedad, es porque lo que nos llegan también antecedentes son brutales. Y yo aprovecho de solicitar al subsecretario que está acá que nos informen principalmente la cantidad de beneficios que han recibido estas empresas, que además benefician de una ley, la ley Navarino. O sea, obtienen subsidios adicionales, o sea, y nos ha llegado un informe de la Fundación Terram, análisis de la ley Navarino y la bonificación otorgada a Nova Austral S.A., que también creo que es importante dejarlo en cuenta, pero yo lo que cerraría hoy día, aprovechando a nuestros invitados y particularmente lo que nos compete, la Superintendencia de Medio Ambiente, en estas fiscalizaciones y en otras que claramente van a seguir existiendo en materia de la industria de salmones, particularmente si están en áreas de conservación o están en áreas protegidas.
Bueno, yo la verdad es que coincido bastante con la opinión de los dos senadores. Se hizo una excepción esta vez para poder comprender el otro lado, el lado que de alguna manera fiscaliza y que tiene obviamente sus argumentos para haber sancionado como sancionó, y por lo tanto uno hubiera esperado, quiero ser bien franca, que la empresa o las agrupaciones, digamos, que las representan, hubieran aprovechado un espacio que incluso es virtual. O sea, podríamos estar en Japón y perfectamente poder defender su postura. Y esta opción la tuvo la empresa y no la aprovechó. Y hoy día, como bien decían los senadores, hay dos temas pendientes. Uno, comenzar a discutir un proyecto vinculado a olores que está pendiente, y la votación que ya hemos alargado bastantes días y que es necesario hacerla urgentemente, que es la del senador por el tema de las marejadas. Así que en ese contexto, al menos cuando llegue la nueva la presidenta real, la presidenta titular, digamos, podrá quizás tomar este tema de nuevo, pero yo coincido con ustedes que hoy día vamos a cerrar este tema. Yo de verdad espero que esto se resuelva para el bien de las personas que trabajan en Porvenir. Sinceramente hemos tenido muy buena disposición y la vamos a tener siempre. Yo voy a aprovecharme que me nos contó acá el senador Durresti que tiene un muy buen informe, si pudiera poder compartírselo a la Secretaría para poder leerlo, porque eso nos va a dar un cierre un poquito de la situación, de un contexto más técnico también, de cómo el Estado ha ayudado a estas empresas igual a resolver sus problemáticas. Eso sería, entonces daríamos inicio, quizás por, no sé, ¿ustedes qué creen que es mejor para efectos del relato? ¿Que parta la superintendencia o la subsecretaría? Ya, sí, porque es un tema de contexto. Así que le damos la bienvenida a la subsecretaría. Está el subsecretario don Julio Sala, el asesor legislativo señor Vicente Andrade y el abogado Omar León, según lo escrito. Si no está alguno de ellos, de todas maneras, bienvenidos a esta comisión y toda la palabra suya. Gracias, presidenta. Gracias por la invitación. La verdad que, bueno, la revocación de estos permisos fue una decisión histórica, fue una decisión compleja y qué bueno tener estas instancias para poder explicarla. Así que voy a partir inmediatamente. Bueno, a modo de contexto, Nueva Austral trabaja con su centro de engorda de salmón en la región de Magallanes. Ahí, como pueden ustedes ver en el mapa, esto es una imagen de la propia empresa que tiene en su página web. Esto es lo que nosotros nos encontramos con Nueva Austral desde la Superintendencia del Medio Ambiente. Tenemos 25 denuncias, 25 fiscalizaciones, 7 procedimientos sancionatorios, y los últimos son los más complejos que terminaron con la revocación, y les voy a explicar por qué. Esos 4 procedimientos son los que terminamos nosotros recientemente. Como ustedes ven, son centros distintos: CES Aracena 10, COCRUR 14, COCRUR 23 y CES Aracena 14. Los primeros 3 terminaron con la revocación del permiso ambiental, y el cuarto, que está asociado también a una arista penal, justamente por lo que decía el senador Durresti, por una fraude a la ley Navarino, llevó una multa. ¿Por qué fue revocación del permiso ambiental? Fue porque son los casos de salmones más graves que hemos tenido como institución hasta la fecha. Porque fueron casos que el cargo es la sobreproducción, es decir, producen más allá de lo autorizado, hasta un 30% más, y el problema es que generó un daño ambiental en un parque nacional. Y les voy a explicar ahora los alcances de ese daño. Para que ustedes entiendan cómo se produce el daño ambiental en estas situaciones con las salmoneras, imagínense ustedes que esa es la foto donde está el fondo del mar. La empresa tiene un límite para producir, y cuando uno agrega más salmones en el fondo marino, sucede lo siguiente: un fenómeno de eutrofización. ¿Por qué? Porque cuando hay más salmones, hay más comida y hay más feca. Y eso genera una eutrofización que se traduce en que al fondo marino y a la columna de agua yo le agrego más fósforo, nitrógeno y materia orgánica. ¿Y en qué redunda eso? ¿En qué resulta? Es que tenemos menos oxígeno en la columna de agua y muere todo lo que hay en el fondo marino. Y justamente en estos casos lo que encontramos es que el fondo marino estaba azoico. Azoico significa que no había vida. En estos 3 casos que revocamos. ¿Cuál era el problema? Que no era cualquier lugar, sino que era un parque nacional, Parque Alberto de Agostini. Este parque nacional es de los parques más grandes de Chile, tiene 63 especies en categoría de conservación. De hecho, si ustedes ven el decreto que fija este parque, se revela todos los servicios ecosistémicos y la importancia que tiene. De hecho, hoy estas empresas, si se quisieran instalar en este momento en ese lugar, no podrían. Entonces nosotros desde la superintendencia vemos que cuando ya hay una empresa que está antes del nuevo criterio instalada en un parque nacional, les pedimos
mayor diligencia. Y acá esta diligencia no se cumplió. Como les dije, se sobreprodujo hasta en un 30% más en cada centro. Y dentro del procedimiento, el Servicio de Evaluación Ambiental y la CONAF nos reveló la importancia de este parque nacional. Nosotros aplicamos esta sanción en atención a esa importancia ambiental que tenía la situación y, por supuesto, que hicimos un análisis socioeconómico. Para nosotros cerrar una empresa, clausurar una instalación, no es llegar y hacerlo. Evidentemente entendemos que cerramos una instalación y puede tener un efecto económico, puede tener un efecto social y lo ponderamos. Yo les quiero revelar esta noticia porque lo importante es que acá fue tan la coincidencia que había con la respuesta sancionatoria de la superintendencia que hasta el gremio nos apoyó. El gremio públicamente nos respaldó justamente porque aquí Nova Austral estaba generando un daño ambiental en un área protegida que era un parque nacional. Nosotros cuando revocamos tenemos que justificarlo, evidentemente, y hay criterios que no los hemos creado, sino que ha sido la doctrina en los que los ha levantado, ha sido los tribunales quienes también los han levantado, y también sancionatorios anteriores. Y estos son los criterios de por qué revocamos. Son criterios que también están en nuestras bases metodológicas, que son públicas. El primero es que aquí estamos hablando no de cualquier daño, sino que estamos hablando de 80.000 metros cuadrados de territorio Cahuéscar en un parque nacional donde estaba, como les decía hace un rato, Azoico, sin vida. El segundo elemento que nosotros consideramos para este tipo es que hay una intencionalidad de la empresa de querer sobreproducir. Acá cuando una empresa hace su proceso productivo para generar estos salmones, tiene control de todo el proceso. Y acá, evidentemente, la empresa sabía y conocía esta situación de sobreproducción y aún así llegó a esta infracción. El tercer criterio es la contumacia. Aquí Nova Austral no es un nuevo infractor, no tenía un historial de sancionatorio. De hecho, teníamos un sancionatorio donde lo sancionamos por 1.200 millones de pesos hace poco. Entonces, estamos hablando de que es una empresa que estaba regularmente cayendo en infracciones. Y llegó este caso, que era el más grave de todos. Cuarto lugar, teníamos un beneficio económico que lo vamos a ver más adelante muy alto. El beneficio económico es cuánto gana usted por su infracción. Vamos a ver cuánto ganó Nova Austral. Fue tanto que evidentemente las multas ya no estaban haciendo un efecto disuasivo en que cambiara su comportamiento. Y obviamente el quinto elemento es preventivo cautelar. Aquí estamos hablando de un parque nacional. Si nosotros estábamos frente a un infractor que estaba regularmente infringiendo sus obligaciones ambientales y nada nos aseguraba que esto no dejara de ocurrir. Ya habían 80.000 metros cuadrados de un parque nacional Azoico, sin vida. Entonces, había un riesgo de que esto podía seguir creciendo. Y fíjense que ese principio preventivo cautelar tuvo un efecto en la industria. Y más que en la industria, los infractores. Cuando nosotros notificamos las revocaciones, ya se nos han acercado algunas empresas para autodenunciarse y querer regularizarse. Entonces, hay un efecto también en el comportamiento ambiental y obviamente que todos los intentos de las empresas de regularizarse nosotros los vamos a asumir bien. A nosotros no nos interesa sancionar por sancionar, nosotros queremos que se cumpla la norma. Ese es el objetivo final. Fíjense ustedes qué pasaría, y esta es la pregunta importante yo creo de esta sesión también, si nosotros no hubiésemos revocado el permiso ambiental, la otra opción de sanción era la multa. No hay otra, o multa o revocación en una circunstancia como esta. Y fíjense ustedes que la multa, los tres centros, como les mencioné anteriormente, tenían un beneficio económico de las infracciones, de todas esas autas, que son 3.800 millones de pesos. Ese es el beneficio económico de las infracciones, de los tres centros. El modelo de multa de los servicios sancionadores, cuando nosotros aplicamos una multa, y eso es literatura internacional, la base de la multa es lo que usted gana por, ¿no es cierto?, la infracción, esa es la base. Imagínense ustedes que la base de esta multa habría sido 3.846 millones de pesos. Y a eso uno le va agregando los efectos que tuvo en el medio ambiente, que aquí son bastantes, o sea, daño ambiental en un parque nacional, y todas las circunstancias que aumentan la sanción o la disminuyen, que son las conocidas como agravante o atenuante. Entonces nosotros podríamos haber llegado a una multa máxima de 10.845 millones de pesos. ¿Y por qué yo les relato esto? Porque hace poco, yo les mencioné, antes de estas revocaciones, antes de estos permisos, ya habíamos tenido otro sancionatorio con Nova Austral. Y fíjense que le habíamos pasado a SES Aracena 19 una sanción de 1.200 millones de pesos. Y en ese momento la empresa y también los sindicatos llegaron a nosotros para revelarnos la posibilidad de cierre de la empresa por esta multa. Entonces no es primera vez que una situación de sanción se enfrenta con este temor de cierre, que nosotros no sabemos de dónde viene este temor. Y lo voy a explicar por qué. Lo entiendo, lo entendemos. Nosotros, por supuesto, vamos a recibir a los sindicatos, lo hemos recibido. Pero ya en ese momento había un temor, en el año 2019, de cierre,
hubo estos nuevos sancionatorios, imagínense, yo le hubiese aplicado una multa de 10.000 millones de pesos. Nosotros, como les mencioné, claramente estudiamos la capacidad económica de las empresas para poder aplicar una multa porque la ley nos obliga a hacerlo. Acá estamos frente a una empresa que es grande 4, según las categorías del Servicio de Impuesto Interno, tiene ingresos de 53.000 millones de pesos anuales, y que es importante mencionarle a la Comisión que Nova Austral no es una empresa sola, es una empresa que tiene un respaldo de un grupo económico inversionista que está arriba de ella. No es una empresa que está en quiebra, no es una empresa que esté en un proceso de reorganización empresarial. ¿Y cuál es la situación entonces de Nova Austral hoy para enfrentar estas sanciones? Y esta es la radiografía que yo les quiero explicar. Nosotros revocamos 3 centros de engorda de salmones, pero Nova Austral tiene 28 más. 28, perdón, en total, 3 revocados, y además tiene una filial que tiene otros 3 centros de engorda. Todos estos centros han operado alguna vez, o sea, están en condiciones de operar. Pueden sembrar en esos centros además. La empresa podría trabajar con todas esas otras concesiones que existen. De hecho, nuestra idea es que con esta sanción, que claramente es fuerte, claramente tiene un impacto económico, en los otros centros la empresa pueda tener un comportamiento diligente. Y fíjense ustedes los estados financieros, lo que dice la empresa. Por eso nos llama la atención estos como temores de cierre, temores de que la empresa no va a poder continuar. El estado financiero menciona que en el año 2022 van a hacer una siembra de todos los centros de engorda y se cosecharán a principios del 2024. Y este es un elemento importante que yo les quiero mostrar en el diagrama de abajo, de que Nova Austral no es una empresa que está sola, tiene un grupo de inversión. Este grupo de inversión la adquiere cuando estaba realmente en quiebra hace unos años atrás. Y son 2 empresas principales que son Altor y Bain Capital. Y que fíjense lo que dijeron a este grupo de inversión cuando nosotros revocamos, cuando ya se conocía la sanción de revocación. En un medio dijeron lo siguiente: los fondos Altor y Bain Capital, que son los que sostienen a Nova Austral, reafirman compromiso financiero con Nova Austral. Y ahí lo que mencionan estos fondos es que pese a la revocación de los permisos de los 3 centros, frente a lo cual la salmonicultura apeló, los controladores de la empresa esperan retomar los flujos positivos de dinero en los próximos años. Y es bastante coherente con la realidad financiera. Si uno ve los estados financieros de Nova Austral, fíjense ustedes que tienen casi 3 millones de concesiones que están en trámite. O sea, la empresa tiene una expectativa de seguir, ¿no es cierto?, operando, si tiene en concesión en trámite cerca de 3 millones de dólares. Y tienen el servicio de evaluación ambiental, el CIA, tiene proyectos por 45 millones de dólares, en tramitación. Entonces nos enfrentamos a una compañía que no está sola, una compañía que está apoyada por un grupo de inversión, una compañía que tiene un sostén económico y una compañía que generó un daño ambiental importante, una infracción que es de las más graves y la más grave de las salmoneras que hemos recibido nosotros a la fecha. Entendemos, revisé la sesión pasada y entendemos, ¿no es cierto?, que los sindicatos tienen, ¿no es cierto?, temores de cierre de la empresa que nosotros no le hemos visto cuál es la realidad de eso. La empresa no estuvo acá, hubiese sido bueno que explicara concretamente cómo va a cerrar y por qué, porque nosotros no sabemos cuál sería ese escenario. Y fíjense ustedes que nosotros entendemos también que parte de la remuneración de los trabajadores está asociado a la producción, porque hay un bono. Y eso también es una preocupación y nosotros los entendemos. Pero fíjense que muchos de estos bonos de producción se han disminuido no por sanciones de la superintendencia o por actos de autoridad, sino por problemas operativos. Y aquí solo como ejemplo les quiero mencionar todas las contingencias que han tenido. Como ustedes saben, las salmoniculturas operan de la siguiente manera. Ustedes siembran small en tierra, las pisciculturas, y cuando se tiene un tamaño se siembra en el mar para que continúe el proceso. En la piscicultura han tenido desde el 2020 hasta, imagínense, los últimos meses del 2022 una serie de problemas operativos que han hecho que ellos pierdan montones de peces. Entonces también aquí hay un problema de operación también de la compañía. Cosas importantes que yo les quiero mencionar. Nosotros, estas sanciones, las 3 revocaciones están siendo hoy materia de juicio. Por lo tanto, si hay una desproporción, hoy el tribunal está revisándose justamente ese argumento. La verdad es que si ustedes revisan los escritos de la empresa, nosotros lo hemos revisado en detalle, se dice que hay un riesgo de cierre, que hay un temor de esa índole, pero no hay ningún tipo de acreditación de eso. Si ustedes revisan las defensas, lo que hay hasta ahora, no hay ni un antecedente concreto que diga efectivamente esta empresa va a tener que cerrar.
efectivamente esta empresa no tiene una viabilidad económica, y lo que nosotros consideramos, como les mencioné en el momento de aplicar la sanción, es justamente lo contrario. Estamos frente a una empresa que tiene importantes ganancias, que tiene un grupo económico que la respalda, que tiene muchos otros centros de engorda que han operado una vez y que pueden operar, y por lo tanto consideramos que la revocación era absolutamente proporcional a la infracción, al daño ambiental en un parque nacional, que era una cuestión que nosotros como superintendencia no habíamos sancionado nunca porque nunca había ocurrido. Y ha sido una señal que nosotros creemos que es proporcional porque justamente, como les mencioné, ha generado un efecto disuasivo en las compañías. Se están acercando para querer regularizarse. Acá nosotros sabemos que la empresa tuvo un cambio de administración, nosotros lo tenemos presente, pidieron lobby con nosotros, entendemos que hay una postura nueva de querer ser preventivo y es un trabajo que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos como cualquier empresa que quiera cambiar este giro de la forma en comportarse, pero evidentemente el cambio de administración nosotros no puede ser una causa de que nosotros seamos ciegos a lo que ocurrió. Y aquí es un caso grave y eso es más o menos lo que yo les quería presentar de fundamento de esta decisión. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, felicitarlo, superintendente. La verdad es que bastante clarificadora su exposición y las consultas que había notado prácticamente las respondió todas, pero quisiera que me detallara un poquito más respecto de los anteriores procedimientos sancionatorios. Yo entiendo de que el sistema considera una suerte de procesos de ir cumpliendo algunas cosas, como una especie de cuaderno de cumplimientos. Quisiera que si eso existió en las sanciones que llevaron a esta revocación, cuál fue el comportamiento de la empresa respecto a esos procesos de cumplimiento, o definitivamente estaban dentro de los plazos de cumplimiento y evidentemente se revocó por el daño ambiental que ustedes evidentemente plantean, pero que es el tribunal finalmente el que va a decidir si hay o no hay daño ambiental, que me lo aclaró muy bien con la última presentación al decir que esto evidentemente está en el Tribunal Ambiental porque la legislación establece el debido proceso y la superintendencia establece la sanción y todo ello, pero el que sanciona definitivamente es el Tribunal Ambiental y no la superintendencia, en términos cuando hay apelación y todo eso. Por lo tanto, me interesaría si nos puede detallar un poquito más cómo ha sido el comportamiento de la compañía en los procesos sancionatorios que indican un cierto cuaderno de cumplimientos respecto de esas tres sanciones. Básicamente, solo eso me queda como la duda para poder tener claridad de que, a mi juicio, de acuerdo a lo que nos han presentado acá, me parece que la superintendencia ha actuado correctamente, digamos, es que no veo mayor inconveniente. Además, con estos antecedentes que nos entrega de la empresa, tres concesiones de bastantes más que tienen. Por lo tanto, respecto al tema de los trabajadores, yo creo que las empresas tienen que hacerse responsables de la reubicación, en fin, de todo lo que tendría que hacer. Yo esperaría que eso se produjera, digamos. Así que yo solo con esa duda nomás respecto de que nos narre un poco del proceso sancionatorio y los cumplimientos, los plazos, las fechas, en fin, y en qué minuto llegan esta revocación de concesiones. ¿Le parece, superintendente, si le consulta al senador y luego pueda responder con más calma? Gracias, Presidenta. Yo, en primer lugar, quiero felicitar al superintendente por su presentación. Muchas veces somos críticos de que se llega tarde, que es liviano o que no se fundado. Felicitaciones, superintendente, a usted y a su equipo, porque me imagino detrás de esta actuación hay un conjunto de funcionarios, funcionarias. Además, dicho sea de paso, yo lo explicaba en la sesión anterior, nosotros el año 2008, 2009, no recuerdo la fecha, constituimos una comisión investigadora en las condiciones laborales y medioambientales de la industria del salmón. Y una de las cosas graves, y por eso va, digamos, con mayor énfasis el reconocimiento, que fiscalizar la industria del salmón es tremendamente complicado porque muchos de los centros de producción están aguas adentro y la única forma de acceder es en lanchas de la empresa. Entonces, la posibilidad de anunciar y de decir, mire, sabe que va a la superintendencia rumbo allá o va a la inspección del trabajo, es claramente fácil cubrirse y poder relativizar la sanción. Entonces, sé lo difícil, sé además la carencia
en recursos. Espero que la ley de presupuesto, que la tenemos por acá, tengamos también más recursos para este cumplimiento. Hago esa introducción porque es bueno dejarla en acta. Esto es completamente diferente a lo que nosotros escuchamos la semana pasada y están aquí los trabajadores, aquí en mi solidaridad, y se lo decía el alcalde por lo que duele, pero también trabajadores que escuchan, no puede haber una empresa con este nivel de irresponsabilidad, porque esto los pone en riesgo a ustedes, pone en riesgo al medio ambiente, pone en riesgo a un... aquí nosotros estamos ante gente tremendamente irresponsable, contumaz, como ustedes muy bien lo dicen, en que no es que se escapen los peces y hubo una mala maniobra y hubo una situación en que uno dice, mire, sabe que ustedes tienen una sobreproducción, esto es un modus operandi. Y así como las organizaciones delictuales generan un procedimiento, aquí tenemos empresas que han abusado, porque en definitiva es mucho más fácil producir en exceso, pedir disculpas después y pagar algunas multas. Entonces yo espero que en los tribunales ambientales, el tribunal ambiental, me imagino donde habrán recurrido, fije los criterios, confirme la sanción, se mantenga firme la revocación, aquí además no vengan con el llanterío, por algo la empresa no aparece, yo creo que esto es una muestra clara, tendrían que tener una cara de palo para venir acá brutal, porque aquí también la información que yo tengo es que los propios ejecutivos en venta, así como los trabajadores se ven afectados. Sería bueno que los sindicatos también le pregunten a los ejecutivos cómo son los bonos para los ejecutivos, que deben ser bastante jugosos. Entonces, yo termino en felicitar la iniciativa. Yo creo que nosotros, Presidenta, no podemos avalar este tipo de comportamiento. Esta es la Comisión de Medio Ambiente, uno tiene que establecer, elevar los estándares, debido proceso, obviamente, y para eso están los tribunales ambientales, para poder recurrir, pero no generar que esto es un debate de pérdida de empleo o que en definitiva una afectación a una comuna, que solidarizo con el alcalde y conversábamos con los trabajadores. Aquí estas empresas tienen que hacerse responsables porque, estimados trabajadores, hoy día es por esto y mañana va a ser por otra situación. Las empresas que son malas gestoras, son irresponsables, son negligentes en el cumplimiento de normas, no le interesan los trabajadores, les interesan sus bonos o las acciones de sus sostenedores a nivel internacional. Entonces, avalar esto, yo lo que insistiría, Presidenta, que nosotros respaldemos, aunque no nos corresponde, pero respaldemos el proceso sancionatorio porque hace bien, Superintendente, que existan este tipo de sanciones y en lo que corresponde ir al debate de fondo respecto de la instalación, y en eso pedirle al subsecretario de Pesca, que también nos va a acompañar, qué es lo que ocurre con la instalación de salmoneras dentro de áreas protegidas. Yo creo que en general nosotros tenemos un conflicto en la instalación, en la sobreinstalación de salmoneras que migraron hacia el sur porque ya contaminaron y hicieron estragos ambientales en los fiordos de Aysén, en la propia región de los lagos, pero el gran debate es que Chile no puede tener esta contradicción de declarar parques nacionales como el Alberto de Agostini y otros que se están declarando en Natales o en propio Aysén o Última Esperanza, y con la instalación, además, con estas empresas inescrupulosas. Y por último, Presidenta, yo creo que sería bueno en la próxima invitación a la ministra también ver si se le va a dar el patrocinio al Ejecutivo a los delitos ambientales. Yo creo que esto no va a parar cuando el incentivo es tan grande en utilidades y no tengamos delitos, y que en definitiva yo creo que estos ejecutivos o una buena parte de la plana mayor deberán estar siendo formalizados penalmente por delitos ambientales, porque el incentivo es muy grande, mucha utilidad, 3.000 y tantos millones, señalaba el superintendente, se paga una multa de 1.000, 2.000, sigue habiendo utilidades, sigue habiendo bonos, el Ejecutivo se va a otra empresa, terminan dejando en la estacada a los trabajadores, terminan aprovechándose de la ley Navarino, que también el Estado subsidia. Entonces es dolosa la situación. Aquí no estamos ante un huracán, una tormenta, que se salieron los peces o un operario operó mal un servicio. Estamos en una decisión premeditada para
vulnerar la ley. Eso, y reitero una vez más, felicitaciones, superintendente. Así vale la pena que se fiscalice en este país a quienes contaminan y a quienes se saltan la ley. Muchas gracias. Bueno, bienvenido, senador Latorre. Yo quisiera, básicamente, no sé si pregunta o reflexión. Lo primero es que, bueno, un 30% de aumento de la carga era evidente que era evidente lo que iba a ocurrir. La naturaleza iba a responder de la manera más grave, como usted bien lo presentó. No tengo nada que observar. Yo diría que la presentación está muy clara. Y lo que me cuesta comprender, y voy a ser muy honesta en esto, no es solo el hecho de que sea en un parque nacional, que ya es doblemente grave, ¿no? Sino que además en una zona en donde el trabajo no abunda. Y por lo tanto, por un tema ético, justamente porque por lo que estoy entendiendo, la empresa tiene iniciativas en varios lugares. ¿Y por qué justamente no cumplir donde más había que cumplir? Había que cumplir porque efectivamente era un parque nacional y evidentemente eso tiene un resguardo. Y por otro lado, había que cumplir porque las personas que viven ahí no tienen muchos ingresos. Entonces, a mí es como bien doloroso escuchar esto, porque no es que no supieran hacerlo bien, porque no están, digamos, con graves problemas en otras plantas. Y usted lo explicó muy bien, el hecho de que ellos puedan reubicarlo, que sería una alternativa, son alrededor de 800 empleados, ¿cierto? Pueden hacerlo, pero quienes prestan servicios externos ya no. O sea, por venir se va a ver afectado y la verdad es que no veo cómo no, porque yo no veo mucha solución en esto, porque la naturaleza responde lentamente. Yo como agrónomo le puedo decir que tengo clarísimo que esto no es una cosa como cambio mi conducta y todo se arregla. O sea, van a pasar muchos años para que el ecosistema vuelva a tener normalidad. Y por lo tanto es muy correcto lo que hicieron y está bien que así sea. Y decirle también que yo creo que la producción de salmón, existen muy buenos ejemplos en el mundo de hacerlo bien. Y nosotros tenemos que llegar a ese equilibrio, simplemente así. Y para eso tiene que haber una muy buena legislación, una muy buena fiscalización e instituciones que funcionen. Ojalá no dependiéramos tanto, como dice el senador Durresti, de incluso equipos para fiscalizar, y eso usted, el subsecretario de Pesca, lo sabe mejor que yo. Todavía dependemos a veces de hacer inspecciones con empresas privadas porque no están los equipamientos, y esas son las cosas que bueno, yo estuve en la Comisión de Pesca 2 años y lamento tanto que tengamos que hacerlo porque finalmente nos genera una falta de independencia para la observación del trabajo que hay que hacer. Darles infinitas gracias por la exposición, porque esto nos va permitiendo cerrar un poquito el círculo que es súper lamentable. Espero que esta nueva administración que hoy día tiene este centro logre reubicar a las personas y esto sirva no solo, como usted dijo, para esta empresa, sino que para todas las otras. Encuentro que es una conducta extraordinaria esto de que el hecho que pasó acá permitiera que el resto diga, ok, nos ponemos a poner las pilas, porque en realidad las multas quizás son rentables, entre comillas, pero nos pueden cerrar y eso ya es otra cosa. Ahora, y por último termino, o sea, respecto de los delitos ambientales, yo le voy a agregar algo que yo siempre he creído, que espero que algún día que lo cambiemos. Yo creo que los delitos económicos también debieran ser penados y con cárcel, no con dinero, porque es la única manera de desincentivar este tipo de actitudes. O sea, nosotros somos todos profesionales, pero pareciera que la ética, que es un ramo que se eliminó muchas veces de las carreras, no existe. Y como bien decía el senador Durresti, claro, finalmente aprovecharon todas las alternativas que había, ganó todos los bonos y después se va. Y finalmente quien pierde es el medio ambiente y las personas, que es lo que más lamento. El alcalde con 7.000 habitantes, de los cuales 800 se van a ir y alrededor de 2.200 van a quedar sin trabajo. Pero no es culpa de ustedes, no es responsabilidad de ustedes. Así que darle las gracias, no sé si senador, y después le damos la palabra a la subsecretaría de Pesca. Gracias, presidenta. Bueno, me había excusado previamente porque estaba en comité político en La Moneda y por eso dije que iba a llegar un poco más tarde. Entiendo que ya habían analizado algunos datos. Sí, que me parece muy potente el dato de Fundación Terram, ¿no?, sobre las bonificaciones de la ley Galvarino, que es una ley además del año 85, ¿no?, en la etapa final de la dictadura, y que tal vez, presidenta, por su intermedio, recabar un acuerdo en términos de proponerle vía oficio al gobierno
a revisar esa ley y revisar los incentivos, ¿no? Porque es un poco lo que pasaba, el senador Durresti se acordará lo que pasaba con el decreto de ley 701, también de la Directiva de Fomento Forestal, y tuvo que haber un caso también de colusión de las papeleras para revisar ese decreto de ley, revisar sus incentivos, etcétera, porque estamos hablando del 44% de los aportes vía bonificación por la ley Galvarino entre el año 89 y el 2020 se los lleva Nova Austral. Todas las demás, porcentajes 3%, 4%, 5%, pero Nova Austral se lleva, o sea, regalona del Estado, ¿no? Desde el año 89 en adelante. Primer punto. Después, recursos del gobierno regional, del GORE, año 2017, 2018, 38, 34% del presupuesto regional, nuevamente a la empresa regalona. Nova, que habrá detrás, no sé si hay vínculo ahí político, etcétera, no sé, son hipótesis a investigar, digamos, ¿no? Campañas, financiamiento, no tengo idea. Entonces, me parece que da para que nuestro gobierno revise ese instrumento que viene de la dictadura, que lo actualice, que revise los incentivos y, sobre todo, el poner cláusulas a empresas que transgreden su propia RCA. No solo están transgrediendo la norma ambiental, que es una falta de respeto a una empresa extranjera a la normativa chilena, ¿no? Una falta de respeto así importante para hacerla ver, digamos, sino que además está recibiendo aportes significativos del Estado, ¿no? Subsidio, aporte fiscal. Entonces, el capitalismo a la chilena, ¿no? Como démosle recursos públicos a las grandes empresas, ¿no? Y después cuando cometen delitos ambientales se quejan, ¿no? Se quejan de que lo están multando por primera vez, en el fondo una superintendencia que se atreve a decir, bueno, acá hay un acto que es gravísimo y por tanto requiere que paguen una multa importante. Entonces, bueno, pero ese punto, o sea, me parece que es importante, junto con el analizar el caso, las consecuencias legales, legislativas que podemos hacer de revisar esa ley tan antigua de la dictadura militar, sus incentivos, sus cláusulas, sus restricciones, cuándo amerita entregarle o en qué porcentaje, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante revisar aquello, también con un criterio social, laboral y ambiental. Una cosa es los criterios del año 85 y otra cosa es que en pleno siglo XXI estemos bonificando empresas con qué criterios, ¿no? Con qué exigencias también. Si vamos a entregar recursos públicos, es bueno que haya exigencias públicas también. Eso. Y lo otro, Presidenta, no sé si al final está o va a exponer el representante de la empresa. Bueno, ahí le tenemos malas noticias porque se hicieron hartos intentos. Y se excusaron. Ellos se excusaron, nosotros los lamentamos porque aquí se tomó la decisión, senador, de cerrar este capítulo por el momento, sí, dado que hay 2 proyectos pendientes y sobre todo por respeto a los dirigentes que están presentes acá, pero lamentablemente se hicieron los esfuerzos, me volvió a refrendar la secretaria y ahora planteó el señor, digamos, el gerente que estaba en vuelo y la verdad es que esto era por internet, así que era muy fácil poder, en mi opinión, conectarse y poder dar una respuesta. No a nosotros, yo creo que es a Chile y principalmente a sus funcionarios y sus empleados y la familia. Así que falta ahora la subsecretaría de Pesca que nos va a explicar, pero yo le respondo que lamentablemente no pudimos lograr que participaran. No, me quedo ahí, Presidenta, lamentar que no estén dando la cara, que nuevamente tengan que los trabajadores dar la cara y obviamente reclamar por su incertidumbre laboral, que no es culpa de ellos, ¿no? Pero una práctica más una mala práctica más de esta empresa, no dar la cara en una comisión del Senado a la que se le cita. Gracias, Presidente. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque la verdad es que igualmente valoro muchísimo ver cómo las instituciones funcionan y cumplen su tarea, como con la presentación que ha hecho la superintendencia. Entonces quiero solo enfatizar algunos elementos generales porque empatizamos con la preocupación que tienen los trabajadores, pero es importante que visualicen el contexto con que el Estado establece la relación con la empresa Nova Austral. Nosotros desde la Subsecretaría de Pesca hemos reiterado nuestra preocupación por las faltas sucesivas y continuas que tiene Nova Austral en diferentes niveles de ordenamiento jurídico, no solo en el tema ambiental, sino que a veces algunos temas que están relacionados también con seguridad en el trabajo.
Pero particularmente lo que nos preocupa es la nula disposición que ha tenido la empresa para coordinarse con el Estado, y tal vez lo que ustedes están viendo hoy día en esta comisión es una expresión más de ese problema. Y quiero ejemplificarlo en una situación. Existen solo tres empresas salmoneras que tienen actualmente presencia en parques nacionales. No me estoy refiriendo a áreas protegidas en su conjunto, donde hay un número mayor, pero en parques nacionales, que es el primer nivel de protección, hay 3 empresas. 2 de ellas llegaron tempranamente al Ministerio de Economía y a la Subsecretaría de Pesca a buscar formas de coordinación para asegurar su salida desde los parques nacionales. Y se ha avanzado en mecanismos de salida que posibiliten en el corto plazo la salida de esas empresas de los parques nacionales, salida que obviamente supone que se hagan efectivo respecto de esas mismas empresas las sanciones cuando tienen sanciones pendientes, y además que en caso de que tengan que ser reubicadas, obviamente no sean no solo no reubicadas en un parque nacional, sino que tampoco pueden ser reubicadas ni en una reserva ni en un área protegida, es decir, tienen que ser reubicadas en un territorio externo. Bueno, siendo Nova Austral la empresa que más concesiones tiene en un parque nacional, no ha hecho un intento de coordinación en esa línea, y de hecho la única solicitud de audiencia que hemos recibido por lobby de la empresa Nova Austral ocurrió el jueves de la semana pasada, probablemente por la citación que se produce a esta visita. Y la tenemos agendada para esta semana, en donde esperamos poder materializar esta conversación. Pero esto está generando un impacto negativo, no solo para los trabajadores que están presentes acá, sino que está generando un impacto negativo para la industria en su conjunto. Y aquí hay que hacer visible que la industria está agrupada a través de 3 gremios, 2 de carácter interregional y 1 que es propio de Magallanes, y los 3 gremios tienen de la industria, que por cierto, como toda industria tiene sus claros y sus oscuros también, pero los 3 tienen una opinión contundentemente compleja respecto del comportamiento de Nova Austral. Entonces, efectivamente aquí hay un impacto que trasciende el impacto solo de la isla y de los trabajadores que hoy día laboran, sino que hay un impacto negativo a toda la actividad. Hace pocas semanas atrás tuve la oportunidad de viajar a Magallanes y había recientemente un buzo fallecido producto de nuevo incumplimiento de normas de protección a los trabajadores. Es cierto que en este caso siempre son trabajos de riesgo, pero la verdad es que para eso existen normas paliativas. Y a propósito de lo que decía la presidenta, las dificultades de fiscalización no se producen solo en las temáticas sectoriales, no se le producen solo a la superintendencia o al Sernapesca, también se le produce, por ejemplo, a la Dirección del Trabajo, que muchas veces tiene que acceder con sus profesionales a través de embarcaciones de la propia industria, y ahí hay una debilidad estructural para el desarrollo de la función regulatoria en esta actividad, que tal vez sería importante que en algún minuto generáramos una sinergia intersectorial que permitiera que el Estado contara con mecanismos para que sean de uso indistinto de las agencias públicas para poder desarrollar esta actividad, que es la actividad de fiscalización. Segundo, sobre las cifras financieras a las que se alude respecto de la empresa, nosotros entendemos que efectivamente la empresa está enfrentando sí una crisis financiera en la actualidad, pero eso no obsta a que se materialice las sanciones que correspondan. Entiendo que cerró el año 2020 con un patrimonio negativo de 76.9 millones de dólares, con 130 millones cerró el 2021, según la información con la que disponemos, y entiendo que esta es una cifra que ha ido aumentando durante lo que va del 2022. Entonces, efectivamente es una empresa que tiene hoy día dificultades de subsistencia que se hacen a veces difícil de explicar en el contexto que señalaba el senador Durresti hace un momento atrás de las enormes regalías que obtuvo en su minuto con la ley Navarino. Efectivamente, solo el 2020 esta empresa recibió más de 110 millones de dólares en bonificación por concepto de ley Navarino, cifras bastante menores recibió el 2021 y ha solicitado el 2022, pero efectivamente es una empresa que ha vivido con un soporte público de recursos públicos distinto al resto de las empresas y está en una situación de fragilidad
institucional y económica mayor que el resto de las empresas. Entonces, como se ha señalado, la verdad es que hay momentos en los que uno puede exigirle, es razonable siempre pedir que el Estado sea responsable en el uso de sus facultades para no generar perjuicios sociales y económicos, pero básicamente también quien desarrolla la actividad tiene que ser muy responsable en no llevar a las empresas a una situación, como bien decía el superintendente, de incumplimientos sostenidos. Hoy día, según la información con la que hemos recabado, entiendo que hay 533 mano de obra, personas en mano de obra directa vinculada a la empresa. De ellos entiendo que más de 300 son de mano de obra estrictamente local y otros son de mano de obra que se ha desplazado para trabajar en el territorio, y esto es para la envergadura de la isla obviamente una situación muy compleja de afrontar una pérdida de empleo de esta naturaleza. Entiendo, si mal no recuerdo, me desmienten los trabajadores si estoy equivocado, entiendo que son 166 hombres y 164 mujeres las que directamente desarrollan actividad en la empresa en este momento y que se ven afectadas por esta actividad. Y finalmente, para cerrar, hacer presente que, como se señalaba, nosotros creemos que lo que mejor funciona en materia regulatoria es que la regulación, la fiscalización y la sanción no solo generen un impacto en quien desarrolla la actividad, no para amenazar su existencia, sino para generar además un efecto disuasivo en el resto de la industria, y tenemos la sensación que en esto se ha avanzado de manera significativa. Lo que nos corresponde a nosotros hoy con la empresa Navarino es literalmente dejar que con la empresa Nueva Austral, es literalmente dejar que las instituciones funcionen. Es decir, hay procesos pendientes, mal podríamos activar relocalizaciones de concesiones que están en amenaza de caducidad, y por lo tanto, aunque quiero señalar que hay a lo menos 10 de las 19 concesiones con que cuenta Navarino que no están siendo objeto de sanción en este minuto, y la empresa tampoco ha desarrollado ninguna iniciativa para buscar su relocalización y instalación en otro lugar. En algún minuto, sobre esto, señalar que la administración anterior, el saliente gobierno del presidente Piñera, presentó un proyecto para la relocalización de las concesiones desde el Parque de Agostini. Lamentablemente, la relocalización en ese caso iba automáticamente a la reserva Cahuáscar, lo que es un problema, porque obviamente sacar desde un parque para instalar una reserva es mover el problema. Entonces, lo que hemos establecido como política para todos los casos de relocalización de los parques es que cualquier relocalización debe realizarse fuera de estas áreas protegidas, de tal manera de salvaguardar efectivamente el deber del Estado de protección de estos territorios, porque entendemos que la actividad es una actividad que tiene un impacto económico significativo, que no queremos poner en amenaza, pero la elevación de estándares con niveles de cumplimiento mayor es finalmente lo que puede asegurar el resguardo y proyección de mediano plazo de la actividad. Le agradezco muchísimo, subsecretario. Coincido plenamente en que algún día tendremos nuestros propios equipamientos para hacer la fiscalización. No sé, yo creo que hay que hacer un esfuerzo con tiempo, porque cualquier embarcación igual es un proceso lento. Si lo hicieras mar son años. Entonces, en el fondo, en algún minuto va a haber que unirse para hacernos cargo de esto. O sea, el tema de la pesca en Chile es un tema importante y el cultivo de salmón igual, pero hoy día ustedes están con una debilidad estructural en equipamiento muy grande. Está pidiendo don Rodrigo Valencia, si les parece, senadores, como representante de los sindicatos, quiere expresar su opinión después de todo lo que ha escuchado. Don Rodrigo, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, Senado, Subsecretaría de Pesca. Mire, yo quiero hacer alusión a todo lo que han conversado y han dicho, y hay algunas atenuantes que me interesaría preguntar igual. Hoy en día
Estamos hablando de una empresa no austral, la cual nació el año 2000. Me preguntarán a mí por qué es esto, porque yo estoy desde el 97 en la empresa, cuando esta empresa en sí fue, se podría decir, Pesca Chile No Austral, Acuinoa, en la cual fue en su tiempo una empresa española, ¿ya? Y así con el tiempo ha generado trabajos, ha generado puestos nuevos, han habido un montón de diferentes etapas dentro de esta empresa No Austral, ¿ya? Si bien hoy en día están haciendo recuerdo de, lastimosamente, los problemas que hemos tenido con una última dirigencia o una última gerencia en la cual están hoy en día siendo multados o están en juicio legal, estamos en otra etapa. Nosotros, sí, hoy en día tengo entendido también de que estamos comprometidos o estamos siendo generado netamente, el capital viene siendo unos fondos de Altor Mind Capital, ¿no es cierto?, que son noruegos. Ellos vienen con otra propuesta. Hoy en día tenemos una gerencia nueva. Hoy en día, lastimosamente, lo que está diciendo el gerente general es cierto. Él no está ahora en Chile. Siéntole el alma de escuchar también de que no se crea eso, pero bueno, estará la posibilidad en que la empresa dirá lo que tiene a futuro para decir. Nosotros como trabajadores en sí, yo les puedo comentar de que si ustedes se fijan, están hablando de centros de cultivo, los cuales están mucho más al sur que un Puerto Montt. Estamos hablando de centros de cultivo que sí están en parques nacionales. Y estos parques nacionales, a modo mío y de saber de las gerencias anteriores, se ha intentado ver una relocalización. Venimos durante 9 u 8 años intentando relocalizar estos centros. No Austral en su tiempo sí avisó y dio las facilidades para esto. Ustedes tienen que recordar que en el año 2000, cuando ninguna empresa estatal, aparte de NAP en sí, llegó a Punta Arenas y Magallanes, estancias, ganadería, todo lo que ustedes quieran, nadie apostó a Porvenir. No hubo ningún externo que quiera invertir en una empresa en Porvenir. Y esta fue Pescanova, que fue una empresa española, la cual sí empezó a dar luz de tener nuevos trabajos en un área donde no llegaba nadie. Había un dicho en el año 2000. En el año 2000, ¿saben qué? Había un dicho que uno decía, ¿ley de navarino o somos argentinos? Y lo voy a decir así para que ustedes entiendan el porqué. ¿El porqué de qué? La gente quería ser de Ushuaia, la gente quería ser de Argentina, estaban viendo la posibilidad de salir de Chile y ser argentino. Y hoy en día, esta empresa en sí, con otras empresas más pequeñas que existen en Porvenir, han dado la factibilidad de tener 700 personas trabajando en Porvenir. Otras empresas que están netamente adheridas a nuestra empresa No Austral. En Punta Arenas, 120 personas. En Natales, más gente. Mi compañero Mauricio Oreque, que es del Sindicato de los Centros de Cultivo, le puede dar alusión también que teniendo actividad en los centros de cultivo, estamos 120 personas más. Estamos hablando de un total de directamente 900.000 personas, que son 1.000 personas con familia. Familia como la mía, familia como la de Cristian. Y por eso está la preocupación actualmente de dejar claro de que nosotros estamos acá para que ustedes nos escuchen. Nosotros en ningún momento estamos diciendo no castiguen a la empresa. La empresa si tiene que ser multada, múltenla. Si la empresa cometió errores y salen a juicio, por favor, que paguen. Si estos fondos de inversiones tienen los dineros para hacerlo, que lo paguen. Pero también hay que tener claridad de que sí, hoy en día un Cernapesca se ha implementado netamente porque han ocurrido estos incidentes. Antiguamente es verdad. ¿Qué avisaban? Avisaban, ¿sabes? Que íbamos a subir un centro de cultivo con tal fecha, llegaban allá y estaban. Sí, las dependencias eran nuestras. Las infas de cada lugar donde se va a hacer una siembra son netamente hechas por nosotros. Y nosotros somos los que se le entregamos a ustedes para que digan, sí, está ok. Entonces, hubieron muchos procesos anteriores en los cuales a lo mejor ustedes pudieron haber dicho, sí, hay impacto medioambiental. Se suscitó lastimosamente que fue ahora último. ¿Y por qué hay ese quiebre en la estructura normal de una empresa como No Austral, en la cual
no tiene el día a día de poder trabajar con lo suyo. ¿Por qué? Cuando se sancionó esta empresa, hace 5 o 4 años atrás, cuando se paró a los gerentes y los enviaron donde tenían que enviar, y lastimosamente hoy en día están en proceso de, a lo mejor, ser juzgados, la empresa que hizo y Sernapesca que hizo nos detuvo las siembras normales que teníamos. Entonces, de tener una estructura a lo mejor, o tener una biomasa de producción final de 1 millón de pesos, nos bajaron a 300.000 pesos por centro. Nos dejaron con 5 centros habilitados. O sea, si usted se fija hoy en día, y yo creo que el subsecretario nos puede ayudar en eso, bajó mucho la biomasa en la cual nosotros trabajamos regularmente. Y las instancias de producción bajaron. Y de ahí en adelante nosotros empezamos con la preocupación de los sindicatos en saber qué ocurre, qué va a pasar con nosotros. ¿Se va a cerrar la planta en Porvenir? ¿Va a dejar a toda esta gente sin trabajo? ¿Se va a cerrar las oficinas en Punta Arenas, en Natales, si hubieron algunas en su momento? Eso es. Hoy en día yo lastimosamente no estuve en la reunión anterior. Yo escuché al señor De Urresti que sí, estuvo en una comisión en el 2018, pero mi pregunta es, del 2018 a la fecha, ¿qué se hizo? Yo hoy día estoy viendo también que están mostrando, obviamente, lo que está pasando hoy en día con Nuevo Austral, los beneficios estatales que se tuvieron, pero en el año 2000 nadie más apostó en estar en Porvenir o en Tierra del Fuego. Entonces, hubiera sido más fácil a lo mejor que el gobierno hubiera hecho algo estatal, como se hizo en ENAP, y hubieran subvencionado a la gente y le hubieran dejado vivir como buen chileno en una tierra y un archipiélago que está fuera del parámetro normal de la nación. Y eso era, señora presidenta, espero también lo tenga presente, somos muchas familias las cuales estamos acá, y la preocupación de nosotros es esa, actualmente seguir con nuestra fuente laboral, que a lo mejor sí, aprieten, pero no nos corten la cabeza, o sea, la idea es esa. Si la empresa tiene que responder, que responda. Solo eso, señora presidenta, le agradezco el tiempo, le agradezco a usted, señor del Senado, y su secretaría. Gracias, Rodrigo. Senador, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo creo que ahondar más en este caso no tiene mucho sentido, más aún cuando son procesos que están judicializados. Por lo tanto, toda esta defensa o el argumento de sanciones es en otra jurisdicción, no es aquí en el Senado donde se deben discutir. Creo yo, tomamos conocimiento, más aún, como le decía recién, esto está judicializado, yo tengo clarísimo la separación de los poderes en Chile, y por lo tanto es un tema que se verá el Tribunal Ambiental respectivo, y creo que nosotros como comisión hemos cumplido con escuchar en 2 sesiones a ambas partes, y bueno, cada uno de nosotros tendrá su opinión, pero el tema relevante es que esto se resolverá en los tribunales, y yo no veo qué más podamos ahondar en esto, entendiendo la postura, que lo entiendo perfectamente, la de la superintendencia, y entiendo también la defensa de los trabajadores, pero no nos corresponde a nosotros poder pronunciarnos al respecto. No, yo creo lo mismo, lo dijimos en principio, está Rodrigo y está Mauro también ahí. Cumplimos con ustedes, hicimos 2 comisiones para esto. Yo en ningún momento he dicho sí que la gerencia no quiso estar, o sea, no dije eso, simplemente que existía la opción, como todos, de venir de manera virtual, o sea, haberse conectado a un Zoom y haber dado una opinión. Yo puedo entender si son altos ejecutivos que tienen que estar donde tienen que estar, tienen sus jefes, sus directorios, y en ningún caso yo he dicho que se han negado, sino simplemente que ellos no pudieron asistir, que yo creo humildemente que si se hubieran conectado desde un aeropuerto podríamos haberlo escuchado igual, pero ya no podemos hacer mucho, solo esperar qué es lo que dice la resolución judicial, aprender de esto también como comisión, y ojalá que la industria del salmón siga siendo una industria que genera mucho empleo en Chile, que se haga con las mejores normas ambientales, que se cumpla con los parámetros que están establecidos, y que la subsecretaría algún día tenga los medios físicos para poder hacer una mejor fiscalización, más que no la hacen, porque sí la hacen, pero no tienen tanta independencia como quisiéramos, tanto equipamiento como el que requiere una subsecretaría, que al no tener un ministerio, lamentablemente, sigue dependiendo muchísimo del Ministerio de Economía, si eso hay que decirlo. El mar es tan más extenso que toda la tierra de Chile, y lamentablemente los recursos siempre han sido muy escasos para todo el sector pesquero. Así que darles las gracias, desearles lo mejor,
y efectivamente en algún minuto si la presidenta oficial y titular, que hoy día no está, considera que es importante escuchar al gerente en alguna otra oportunidad, por supuesto que lo puede decidir, pero nosotros tenemos que esperar y observar qué sucede, sin terminar diciendo que hace falta una política que no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con todos los gobiernos que nos han antecedido también, de cómo somos capaces de ocuparnos de las zonas limítrofes de Chile. Nosotros tenemos que ser patria en todas partes. Argentina hay que reconocerlo, en eso ha sido hábil. Y para quienes hemos recorrido el sur, sabemos que nuestra gente utiliza muchísimos servicios y comercio de nuestros vecinos porque efectivamente se han instalado de mejor manera. Yo creo que eso es algo que no tiene que ver con esta comisión, pero que es importante como política pública. Así que darle las gracias a los dos, a la superintendencia, a la subsecretaría. Han sido exposiciones muy claras, muy definitivas, y nos quedamos con pendientes, senador Latorre, vamos a leer el documento de Terram para poder tener una opinión y ver cómo, porque todos los instrumentos, a todos, de bonificaciones son buenos, pero siempre hay que estarlos mejorando. Y la mejora continua es necesaria y la evaluación también. Y la verdad es que pareciera que este instrumento en particular no ha tenido modificaciones desde su inicio. Así que sin más que tratar, se cierra la sesión. Muchas gracias.